En el susurro del viento, en el murmullo del agua, Dios habla a nuestro interior. Muchas veces, en medio de la confusión, del ruido y de las expectativas del mundo, puede parecer que su voz se ahoga, que se pierde entre los gritos de nuestras inseguridades y miedos. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que su palabra siempre está ahí, aguardando el momento en que decidimos escuchar? En esos instantes de quietud, cuando el alma se detiene y la mente se aquieta, podemos percibir la dulzura de su mensaje, como un canto suave que se desliza por nuestra piel, llenando cada rincón de nuestro ser con paz. Recuerdo un día en particular, cuando las dudas me inundaban. Caminaba por un sendero del bosque, rodeado de árboles que se alzaban como gigantes silenciosos. La luz del sol se filtraba entre las hojas, creando un espectáculo de sombras danzantes. En ese instante, sentí un impulso a detenerme y simplemente escuchar. Cerré los ojos, dejé que el aire fresco acariciara mi rostro, y en ese silencio profundo, escuché una voz suave que decía: "No temas, yo estoy contigo". Era como si toda la creación se uniera en un coro para recordarme que no estaba solo. Esa voz, que resonaba en mi interior, trajo un consuelo indescriptible, una certeza renovada que me hizo entender que, aun en los momentos más oscuros, Él nunca se aleja. Hay veces en que nos encontramos en un desierto emocional, buscando respuestas, como un viajero sediento que anhela un oasis. En esos momentos, es fácil dudar, es fácil pensar que Dios no se ha preocupado por nosotros. Pero, querido amigo, quiero que sepas que aún en la sequedad, su voz puede fluir como un manantial. Cuando sientas que ya no hay esperanza, cuando el eco de tus pensamientos negativos se convierta en un grito ensordecedor, recuerda que Dios puede romper el silencio. Él puede transformar el desierto en un jardín. Solo necesitamos la disposición de escuchar, de abrir nuestro corazón a su verdad. Imagina que, mientras pasas por este camino de la vida, llevas en tu interior una brújula que siempre apunta hacia Él. Esa brújula son las promesas que ha dejado escritas para ti. Cuando las dudas te asalten, cuando la tormenta arrecie, regresa a esas promesas. Recuerda que cada palabra que Él ha hablado sobre ti es más real que cualquier circunstancia que enfrentes. Dios no se ha olvidado de ti. Su amor es un refugio donde puedes hallar descanso. En el silencio de la oración, en la meditación de su palabra, podemos encontrar la claridad que tanto anhelamos. Cada vez que decidas sentarte en su presencia, cada vez que tomes un momento para hablar con Él, estarás alimentando esa conexión divina que te sostiene. Quizás te estés preguntando, ¿cómo puedo estar seguro de que es Dios quien habla a mi corazón? A veces, esa voz viene envuelta en una paz que sobrepasa todo entendimiento, en una certeza que no puede ser explicada. Otras veces, puede manifestarse como un desafío, una invitación a salir de tu zona de confort, a actuar con fe. En esos momentos, cuando sientas que te llama a dar un paso más, no te detengas. Él es el Dios que guía, que ilumina el camino hacia la plenitud, y cada paso que das hacia adelante es un acto de fe que lo honra. Hay un relato en la Biblia que me conmueve profundamente, cuando Elías, el profeta, se encontró con Dios en el monte Horeb. Después de haber enfrentado tantas, Elías, un hombre de Dios, se encontraba en un momento de crisis. Después de haber desafiado a los profetas de Baal y haber visto el poder de Dios descender sobre el sacrificio, se sintió abrumado por la amenaza de Jezabel. A veces, la victoria puede traer consigo un vacío, una sombra que se cierne sobre el alma. En su desesperación, huyó al desierto, deseando dejar atrás todo, incluso su propia vida. Pero Dios no lo abandonó. En medio de su angustia, le envió un ángel que le brindó alimento y lo despertó de su sueño. Aquí, en esa soledad y agotamiento, Elías se enfrenta a una realidad que todos conocemos. Hay momentos en los que el ruido del mundo se vuelve ensordecedor. Las preocupaciones, los miedos, las expectativas. Todo grita, y a veces, en medio de ese clamor, es difícil escuchar la voz suave y apacible de Dios que habla a nuestro interior. Cuando Elías llegó al monte Horeb, se refugió en una cueva. Allí, en la penumbra, buscó respuestas. Pero lo que sucedió a continuación es un poderoso recordatorio de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. No fue en el viento fuerte ni en el terremoto, ni siquiera en el fuego. Fue en un susurro, un suave murmullo que llegó a su corazón. Así es como Dios actúa a menudo. En el silencio, en lo sutil, en lo que parece insignificante. A veces, estamos tan acostumbrados a buscar señales grandiosas, que olvidamos que su voz puede ser tan simple como un pensamiento que surge en nuestra mente o un sentimiento que nos envuelve. Cuando Dios habla a nuestro interior, no siempre es con estruendo. A menudo, es un susurro que nos invita a la paz, a la reflexión, a la acción. ¿Te has sentido alguna vez en ese lugar de desasosiego? Donde la vida parece ser un laberinto sin salida. En esos momentos, es vital buscar ese silencio. Cierra los ojos, respira profundo y permite que la voz de Dios te envuelva. Él te dirá:
estoy aquí. No estás solo. Hay una paz que no se puede explicar, una certeza que solo puede venir de lo alto. Es como si, en medio de la tormenta, Él se acercara y te dijera que todo va a estar bien. Y no se trata solo de recibir consuelo. Cuando Dios habla, a menudo nos está llamando a movernos, a actuar. Elías fue llamado a salir de la cueva, a continuar su misión, a ungir a nuevos reyes, a preparar el camino para lo que vendría. A veces, después de un periodo de desánimo, Dios nos empuja a levantarnos y a seguir adelante. ¿No es hermoso pensar que, incluso en nuestras horas más bajas, su voz nos invita a ser parte de algo más grande? Cada vez que sintamos esa inquietud en nuestro interior, ese llamado a avanzar, aunque no tengamos todas las respuestas, recordemos a Elías. No dejemos que el miedo nos paralice. Cuando sentimos ese impulso, cuando el corazón late más rápido ante la posibilidad de un nuevo comienzo, es entonces cuando Dios nos está hablando. No es un susurro de duda, sino un grito de esperanza. Es maravilloso saber que, incluso en nuestros momentos de fragilidad, Dios tiene planes para nosotros. Él no se detiene ante nuestras dudas ni se desanima por nuestros fracasos. Su voz es constante, siempre está allí, lista para guiarnos. En nuestra vida cotidiana, podemos encontrar esos momentos de conexión. A veces, al meditar en su palabra, otras al contemplar la belleza de. Cuando Dios habla a nuestro interior, a menudo lo hace en los momentos más inesperados, en la quietud del alma que busca respuestas, en la fragilidad de un corazón que se siente perdido. Es en esos instantes, cuando el ruido del mundo parece desvanecerse, que podemos escuchar su voz. Es un llamado que resuena, no en la estridencia, sino en la calma. Un eco suave que nos invita a mirar hacia adentro y reconocer que, a pesar de las tempestades, hay un propósito que nos espera. Pensemos en la historia de Samuel, un joven que, en medio de la noche, escuchó el llamado de Dios. 3 veces se levantó, confundido, buscando al sacerdote Elí, hasta que finalmente entendió que el Señor lo estaba llamando. Qué hermoso es saber que Dios no se da por vencido, no se detiene ante nuestra confusión. Él está allí, persistente y amoroso, esperando que reconozcamos su voz. Cuando nos encontramos en la oscuridad, es fácil sentirse insignificantes, pero Samuel nos muestra que incluso en la juventud y la inexperiencia, podemos ser instrumentos de su gloria. Cuando Dios habla, a menudo nos confronta con nuestra verdadera identidad. Nos recuerda quiénes somos y quiénes estamos llamados a ser. En el silencio de la oración, en el murmullo de un pasaje bíblico que toca nuestro corazón, Él nos revela nuestras capacidades, nuestros dones, y nos invita a usarlos. ¿Cuántas veces hemos sentido esa chispa de inspiración? Esa idea que parece brotar de nuestro ser y que, aunque nos asuste, se siente auténtica y verdadera. Es Dios hablando, llamándonos a salir de nuestra zona de confort, a abrazar el propósito que ha puesto en nosotros. Recuerdo un momento en particular. Era una tarde tranquila, y mientras paseaba por un sendero rodeado de árboles, sentí una profunda conexión con el Creador. La brisa suave acariciaba mi rostro y, de repente, una idea surgió en mi mente: escribe. Comparte lo que has aprendido. Era un llamado claro, pero también aterrador. Dudas inundaron mi mente. ¿Quién soy yo para compartir? Pero en ese instante, entendí que Dios no busca la perfección en nosotros, sino la disposición. Él busca corazones dispuestos a ser usados, aunque estén llenos de inseguridades. Cada vez que escuchamos esa voz interna que nos anima a actuar, a dar un paso hacia lo desconocido, debemos recordar que es un momento sagrado. Es una invitación a participar en su obra. A veces, puede que no comprendamos el camino, pero al dar ese primer paso, descubrimos que Él ya ha preparado el terreno. El camino puede estar lleno de desafíos, pero también de bendiciones que no podemos imaginar. A menudo, lo que parece ser una carga se convierte en un testimonio poderoso de su gracia. Dios nos llama a ser luz en la oscuridad. Nos invita a ser voz de esperanza en un mundo que a menudo se siente abrumado por la desesperanza. Cuando sentimos ese impulso de ayudar a alguien, de ofrecer una palabra de aliento, de actuar con bondad, es Dios hablando a nuestro interior. Es su Espíritu guiándonos, recordándonos que somos parte de algo más grande. Cada acto de amor, por pequeño que sea, es una respuesta a su llamado. Algunas veces, el camino hacia adelante puede parecer incierto. Nos enfrentamos a decisiones que nos llenan de ansiedad, y es fácil querer retroceder. Pero incluso en la confusión, Dios está hablando. Él nos invita a confiar en su plan, a dar un salto de fe. Recuerdo a una amiga que, después de años de trabajar en un empleo que no le llenaba, sintió el impulso de Ren. Cuando Dios habla a nuestro interior, muchas veces lo hace en los momentos más inesperados. Es en la quietud de la noche, cuando las estrellas titilan en el vasto cielo, que su voz resuena más clara. Es como un susurro que acaricia el alma, recordándonos que no estamos solos.
En esos instantes, podemos sentir cómo su presencia llena el espacio que a menudo dejamos vacío con nuestras preocupaciones. Dios nos recuerda que, incluso en medio de la tormenta, Él es nuestro refugio. Nos invita a escuchar, a prestar atención. Es un llamado a la intimidad, a buscarle en nuestra soledad. Piensa en las veces que has sentido un empujón en tu corazón. Ese instante en que una idea de bondad surge de la nada, o cuando la necesidad de reconciliarte con alguien se convierte en un fuego dentro de ti. Eso es Dios hablando. Él no grita, pero su voz es inconfundible, como una melodía que se repite en el fondo de nuestras vidas. Es su manera de guiarnos, de recordarnos que somos parte de una obra más grande que nosotros mismos. Y a veces, el acto más sencillo, como ofrecer una sonrisa o escuchar a alguien que lo necesita, se convierte en una respuesta a su llamado. Recuerdo una vez, en un día gris y lluvioso, cuando decidí detenerme en una cafetería. Mientras esperaba mi café, vi a un anciano sentado solo en una mesa, con la mirada perdida en la ventana. Algo en su expresión resonó profundamente en mí. Era como si Dios me estuviera diciendo, ve y ofrécele compañía. Mis pensamientos se agolpaban, ¿y si no sabía qué decir? ¿Y si él no quería hablar? Pero, en ese instante, sentí el impulso, el deseo de actuar. Así que me acerqué, y con un simple, hola, ¿puedo unirme a ti? Inicié una conversación que, inesperadamente, iluminó su rostro. Él compartió historias de su juventud, de amores perdidos y de sueños que aún guardaba en su corazón. En ese momento, no solo él se sintió escuchado, sino que yo también fui bendecido. A veces, la voz de Dios se manifiesta en la acción desinteresada, en la conexión genuina con otro ser humano. Es en esos momentos que podemos ver el hilo divino que entrelaza nuestras vidas. A menudo, creemos que necesitamos hacer grandes cosas para que Dios nos use, pero la verdad es que a menudo son los pequeños actos de amor los que dejan la huella más profunda. Cada vez que elegimos actuar con compasión, estamos respondiendo a esa voz interior que nos llama a ser luz en la oscuridad. Nos encontramos en un mundo que, a veces, parece estar cubierto de sombras, pero cada uno de nosotros puede ser un faro de esperanza. Si permitimos que Dios hable a nuestro interior, podemos transformar la desesperación en fe y la tristeza en alegría. En la confusión de la vida diaria, es fácil perder de vista su voz. Las distracciones son innumerables, y a menudo nos encontramos atrapados en la vorágine de nuestras rutinas. Pero, querido amigo, te animo a que te tomes un momento para escuchar. Haz una pausa, respira, permite que la serenidad de su presencia inunde tu ser. Cuando lo hacemos, encontramos claridad. Las decisiones que antes parecían abrumadoras comienzan a tomar forma, y descubrimos que Él ha estado allí, en cada paso, guiándonos con amor y paciencia. La fe se alimenta de la escucha. Cuando le abrimos nuestro corazón a Dios, nos volvemos más sensibles a su voz. Nos damos cuenta de que no solo habla en los grandes momentos de nuestra vida, sino también en los detalles. En el silencio de la mañana, cuando el sol apenas comienza a asomarse por el horizonte, se siente esa suave brisa que acaricia la piel y nos recuerda la dulzura de un nuevo día. Es en esos momentos que Dios, en su infinito amor, susurra a nuestro interior. Pero ¿cuántas veces hemos estado tan ensimismados en nuestras preocupaciones que no hemos podido escuchar esa voz? La vida, con su caos y sus exigencias, a menudo se convierte en un ruido ensordecedor. Sin embargo, en ese murmullo de la existencia, Él sigue hablando, esperando que detengamos nuestra marcha y escuchemos. Recuerdo un tiempo en mi vida en el que todo parecía desmoronarse. Las decisiones pesaban como piedras en mi corazón, y la incertidumbre me envolvía como una niebla espesa. En medio de esa oscuridad, decidí parar. Me senté en un viejo banco en el parque, rodeado de árboles que susurraban secretos al viento. Cerré los ojos y, por un instante, dejé que la calma me abrazara. Fue entonces cuando escuché esa voz suave, casi un murmullo: no temas, estoy contigo. No era la respuesta que esperaba, pero era lo que necesitaba. Esa certeza trajo paz a mi alma, como la lluvia que finalmente alivia la sequedad de un desierto. Dios no se limita a hablar a través de grandes eventos. Su comunicación más poderosa a menudo se encuentra en los momentos más simples. Una risa compartida, el abrazo de un amigo, la sonrisa de un extraño. Cada uno de estos actos es un recordatorio de su presencia, de su amor incondicional que nos rodea. Cuando nos detenemos a observar, vemos que su voz está en todas partes, en cada rincón de nuestras vidas, esperando que la reconozcamos. Es en la intimidad de la oración donde encontramos el espacio para escuchar. No se trata solo de hablarle a Él de nuestras angustias y deseos, sino de abrir nuestro corazón para recibir. Es un diálogo sagrado, donde nuestras palabras se mezclan con el silencio y Él responde con su sabiduría. A veces, la respuesta no llega en forma de un milagro instantáneo, sino como una paz inexplicable que nos envuelve.
Es esa sensación de que, aunque las tempestades de la vida nos rodeen, podemos encontrar refugio en su amor. Te animo a que busques esos momentos de tranquilidad en tu vida. Tal vez sea mientras tomas tu café por la mañana o mientras paseas por un sendero natural. En la pausa, en la quietud, Dios habla. Su voz puede ser una melodía suave que se cuela entre tus pensamientos, recordándote que no estás solo. A veces, la claridad que buscamos no se encuentra en respuestas concretas, sino en la certeza de que Él está contigo, guiándote paso a paso. Cuando permitimos que su voz resuene en nuestro interior, comenzamos a ver el mundo de una manera nueva. Las luchas que antes nos parecían insuperables se convierten en oportunidades para crecer. Una vez escuché a un hombre contar cómo, tras perder su trabajo, se sintió desolado. Sin embargo, fue en ese momento de crisis que escuchó a Dios decirle: confía en mí, esto es parte de un plan más grande. Aquella pérdida lo llevó a un camino inesperado, uno que le permitió descubrir talentos ocultos y abrir una nueva puerta que jamás habría imaginado. Así es nuestra relación con Dios, un viaje de fe que nos lleva a lugares inesperados. A veces, el camino es empinado y lleno de obstáculos, pero su voz es la luz que nos guía. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, cuando la incertidumbre nos amenaza, a menudo, la voz de Dios se manifiesta en los momentos más inesperados. Puede ser en la risa de un niño, en el susurro del viento entre las hojas de un árbol o en la profunda quietud de un atardecer. Es en esos instantes que, si estamos dispuestos a escuchar, podemos percibir su mensaje. Tal vez te encuentres en un lugar donde las dudas te abruman, donde sientes que las respuestas se esconden en la sombra, pero allí, en ese mismo lugar, Dios se acerca a tu corazón. Recuerdo una tarde en la que, abrumado por la rutina y las exigencias del día a día, me senté en un parque. Observaba cómo las familias compartían risas y alegría, mientras yo lidiaba con mis propias preocupaciones. Fue en ese momento de reflexión que escuché una voz suave, que parecía venir de dentro de mí. No te preocupes, estoy contigo en cada paso que das. Me di cuenta de que, aunque el ruido del mundo parecía ensordecedor, la paz de Dios estaba ahí, esperando ser reconocida. Su voz era una promesa, una certeza que se sembró en mi alma. Cuando Dios habla a tu interior, te invita a mirar más allá de tus circunstancias. Te anima a ver el vasto horizonte de posibilidades que se extiende ante ti, incluso cuando te sientes atrapado en un túnel oscuro. Esa llamada no siempre es fácil de escuchar. A veces, la vida nos grita tanto que nos cuesta discernir el suave murmullo de su amor. Pero, amigos, es en la quietud, en la pausa deliberada, donde empezamos a sintonizar con su frecuencia. Hay algo poderoso en la vulnerabilidad, en abrir nuestro corazón a la voz divina. Una mujer compartió su experiencia de dolor y pérdida, y cómo, en la noche más oscura de su vida, escuchó a Dios decirle: tu historia no ha terminado, aún hay luz por venir. Aquellas palabras se convirtieron en el aliento que necesitaba para seguir adelante. La fe se nutre de momentos como este, donde la voz de Dios nos recuerda que, aunque el viaje sea complicado, no estamos solos. Dios no se limita a hablarnos en los grandes eventos de la vida. A menudo, sus mensajes más profundos llegan en los momentos sencillos. Quizás sea en una oración susurrada al amanecer, en un versículo que resuena en tu corazón, o en la mirada comprensiva de un amigo. Estos son los susurros que nos sostienen, las pequeñas verdades que, al ser escuchadas, pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas. Nos invitan a confiar, a creer que hay un propósito más allá de lo que podemos ver. Cada vez que escuchas esa voz, recuerda que es un acto de amor. Es Dios llamándote a un lugar de restauración, a un refugio donde tus inseguridades y temores se disipan. Te está invitando a soltar las cargas que llevas, a dejar atrás los pensamientos que te limitan. Es como un amanecer en medio de la noche, una luz que atraviesa la oscuridad y te ofrece una nueva perspectiva. En la vida, hay momentos que nos desafían a levantarnos y a seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. Imagínate una montaña, a veces escarpada, otras veces cubierta de nubes. Allí, en la cima, la vista es espectacular, pero el ascenso es arduo. Así es la vida de fe, un viaje a veces difícil, pero siempre recompensante. Dios te dice: estoy contigo en cada paso, no temas seguir ascendiendo. Es en la lucha donde encontramos la fortaleza, y es en la debilidad donde Dios puede mostrar su poder. A veces, en medio del bullicio de la vida, nos encontramos en un silencio profundo. Ese instante en el que el mundo se detiene y nuestra alma parece suspenderse en el aire. Es en esos momentos que Dios habla a nuestro interior, susurrando verdades que tal vez hemos olvidado. Nos recuerda que somos amados, que tenemos valor y que, a pesar de las tormentas, hay un propósito divino que nos sostiene. ¿Alguna vez has sentido esa voz?
Ese eco suave que se cuela entre tus pensamientos, ofreciendo consuelo en la incertidumbre, iluminando los rincones oscuros de tu corazón. Cuando Dios habla, no se trata de un estruendo. Es una melodía suave, como el susurro del viento entre los árboles o el murmullo de un río que fluye con serenidad. Te invita a sentarte a su lado, a escuchar con atención. En esos momentos, la vida parece cobrar sentido, como si las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Puede que no entiendas todo, pero hay una paz que te envuelve, como una manta cálida en una fría noche de invierno. Esa paz es un regalo, una señal de que estás en la dirección correcta, de que Él está contigo. Recuerdo una vez, en un día gris, cuando el peso del mundo parecía caer sobre mis hombros. Me senté en un parque, rodeado de hojas caídas, y cerré los ojos. El viento me acariciaba la cara, y en ese silencio, escuché una voz clara que decía, «No estás solo». Fue como si la creación misma me hablara, recordándome que Dios siempre está presente, incluso en los días más oscuros. Esa experiencia me renovó, me permitió dejar ir el temor y abrazar la esperanza. Dios te está diciendo lo mismo hoy, no estás solo. En la vida, cada elección que hacemos tiene el potencial de guiarnos hacia un destino divino. Pero a menudo, la confusión nos envuelve. Cuando escuchamos esa voz interior, es como si se abriera un camino en medio de la niebla. A veces, puede que no sepamos hacia dónde nos lleva, pero lo importante es que confiemos. La fe es un viaje en el que cada paso cuenta. Y en ese caminar, Dios se convierte en nuestra brújula, guiando nuestros corazones hacia la verdad. Piensa en la historia de Moisés. Un día, mientras pastoreaba ovejas, se encontró con una zarza ardiente que no se consumía. En ese momento, Dios le habló de una manera poderosa, desafiándolo a salir de su zona de confort y a liderar a su pueblo hacia la libertad. Moisés, lleno de dudas y temores, finalmente escuchó la voz que le decía, «Yo estaré contigo». Esa promesa es la misma que se te ofrece hoy. Cuando sientes que las dudas te invaden, recuerda que Dios está contigo, guiándote hacia lo que realmente necesitas. Cuando Dios habla a tu interior, puede ser que esté llamándote a un nuevo propósito, a un cambio, a dar un paso que nunca imaginaste. Puede que te pida que te acerques a alguien que necesita tu apoyo, o que tomes la valentía de perdonar. Es en esos momentos de acción que la fe cobra vida. Dios no solo quiere que escuches su voz, Él anhela que respondas, que te muevas en obediencia. Porque en el movimiento, en la acción, encontramos la verdadera libertad. Y sí, puede que encuentres resistencia. A veces, el camino parece lleno de obstáculos. Pero en esos momentos, recuerda que no estás solo. Cada desafío es una oportunidad para fortalecer tu fe, para probar que Dios es fiel, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La historia. Cuando Dios habla a tu interior, a menudo lo hace en susurros, en esos instantes de quietud que invaden la agitación de la vida diaria. Es como una melodía suave que resuena en lo más profundo de tu ser, un eco que te invita a escuchar más allá del ruido del mundo. En esos momentos, puede que sientas un llamado, un impulso que te mueve hacia algo más grande que tú mismo. Tal vez te sientas incómodo, como si te estuvieran pidiendo que te quites los zapatos en un terreno sagrado, porque, en efecto, estás en presencia de lo divino. Ese es el momento en que la fe se convierte en acción. Recuerdo una tarde en la que todo parecía ir mal. Las nubes de la duda se cernían sobre mí, pesadas y amenazadoras, y las voces del miedo intentaban ahogar la verdad que Dios había sembrado en mi corazón. Pero fue en medio de esa tormenta interna cuando sentí su voz, clara y poderosa. Me decía que no importaba cuán oscuro se viera el camino, Él estaba ahí, iluminando cada paso, guiándome hacia la paz que tanto anhelaba. En ese instante, comprendí que Dios me estaba llamando no solo a escuchar, sino a actuar. A veces, la respuesta a ese llamado puede parecer una locura a los ojos del mundo. Quizás te esté pidiendo que perdones a alguien que te hirió profundamente, o que te acerques a una persona que te resulta incómoda. Puede que sientas esa urgencia de ayudar a alguien que, desde la perspectiva humana, no merece tu compasión. Pero ahí es donde radica la belleza de la fe, en la obediencia a lo que no entendemos del todo. Es como un viaje hacia lo desconocido, donde cada paso requiere confianza. Dios no solo habla para consolarte, Él también te desafía a ser un agente de cambio en este mundo. Imagínate como un río que fluye en dirección a un océano vasto. Cada decisión que tomas, cada respuesta a su voz, es como una corriente que te lleva a un lugar de plenitud. Puede que en el camino encuentres piedras y desvíos, pero cada obstáculo es una oportunidad de crecer, de descubrir la fuerza que Dios ha puesto en ti. Y en esos momentos de lucha, cuando sientes que el agua del río se torna turbulenta, recuerda, Dios está contigo. Su promesa de estar presente en cada situación es un ancla en medio de la tempestad. Es esencial que cultivemos un corazón dispuesto a escuchar, porque la voz de Dios nunca se detiene.
Tal vez hoy te sientas abrumado, pero quiero que sepas que cada desafío es un ladrillo en la construcción de tu fe. Cada vez que decides levantarte después de caer, estás demostrando que la voz de Dios es más fuerte que cualquier duda. Cuando Moisés se enfrentó al faraón, no fue solo su voz la que lo respaldaba, era el poder del Altísimo el que lo sostenía. Y esa misma fuerza está disponible para ti hoy. A veces, la respuesta a su llamado puede ser tan simple como dedicar tiempo a la oración, abrir tu corazón y hablar con Él, o simplemente escuchar. En esos momentos de silencio, cuando dejas que el ruido del mundo se apague, es cuando su voz se hace más clara. Las palabras que escuchas pueden ser suaves, como el murmullo del viento entre los árboles, o poderosas, como el trueno que resuena en el cielo. ¿Estás dispuesto a escuchar? Quizás te encuentres en un cruce de caminos, sintiendo el peso de la indecisión. Pero recuerda, cada vez que tomas un paso hacia la luz, no solo estás Él. En medio de la confusión y la incertidumbre, hay un lugar sagrado donde la voz de Dios puede tocar tu interior. A veces, es fácil dejarse llevar por el ruido del día a día, por las voces que gritan en nuestras mentes y en nuestro alrededor. Pero, querido amigo, te invito a que busques ese rincón de paz dentro de ti mismo. Porque ahí, en lo profundo de tu ser, es donde la verdad de Dios espera ser revelada. Imagina por un momento un faro en la oscuridad, guiando a los barcos perdidos hacia la costa. Esa luz brillante es la voz de Dios, siempre presente, siempre lista para iluminar tu camino. Puede que te sientas atrapado en una tormenta, rodeado de incertidumbres que parecen ahogarte. Pero cuando te detienes y escuchas, esa luz comienza a brillar. Tal vez no sea un rayo de luz deslumbrante, sino más bien un suave resplandor que te asegura que no estás solo. Cuando te encuentras en la penumbra, recuerda que la voz de Dios no se encuentra en los estruendos, sino en la calma. Tal vez te acuerdes de Elías, quien buscaba la presencia del Señor en un viento fuerte, en un terremoto, en el fuego. Pero fue en el susurro suave donde encontró a Dios. ¿Por qué? Porque a veces, en nuestra búsqueda frenética de respuestas, olvidamos que su voz es tierna y delicada, y requiere un corazón que se detenga y escuche con atención. ¿Alguna vez has sentido esa paz que te inunda cuando decides rendirte a su voluntad? Es un momento sagrado, donde todo lo que te rodea se desvanece, y solo queda su susurro. Es en esos instantes que tus miedos se disipan, y la esperanza comienza a brotar. Esa voz que habla a tu interior es el eco de su amor, un amor que nunca falla, que nunca se cansa de buscarte. No te preocupes si al principio te cuesta escuchar. A veces, hay tanto ruido en nuestras vidas, tanto peso que cargar, que es natural sentirse abrumado. Pero cada vez que decides buscarlo, cada vez que te acercas a Él con sinceridad, estás creando espacio para que su voz se manifieste. La oración no es solo un acto de hablar, sino un diálogo, un intercambio donde tú también aprendes a escuchar. Recuerdo una vez, en una noche oscura, cuando las dudas me asaltaban como sombras. Me senté en mi habitación, con la mente llena de preguntas y el corazón inquieto. Decidí abrir mi Biblia, y fue allí donde encontré un pasaje que resonó en mi alma. Las palabras parecían saltar de la página, llenándome de consuelo y dirección. En ese momento, comprendí que Dios habla a través de su palabra, y a veces, solo necesitamos un momento de quietud para recibir su mensaje. Cada vez que te enfrentas a un dilema, a una encrucijada en tu vida, recuerda que Dios está esperando para hablarte. No siempre lo hará de la manera que esperas, pero su voz nunca fallará. Puede que te llame a dar un paso que te parezca aterrador o a hacer algo que tu corazón duda. Pero, ¿no es eso lo que significa vivir en fe? Cuando decides seguir su voz, incluso en medio de la incertidumbre, estás abriendo las puertas a un futuro lleno de posibilidades. Te animo a que lleves un diario espiritual. Anota tus oraciones, tus inquietudes, y también las respuestas que recibes. A veces, mirar hacia atrás y leer lo que Dios ha hecho en tu vida puede ser un poderoso recordatorio de su fidelidad. A veces, la vida nos lleva a momentos de profunda introspección. Recuerdo una tarde en particular, cuando el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de colores cálidos. Me encontraba sentado en el borde de un camino, con la brisa suave acariciando mi rostro, pero en mi corazón había una tormenta. Las dudas y los temores se agolpaban, como hojas arrastradas por el viento. En ese instante, un pensamiento claro se deslizó en mi mente. ¿Por qué no hablas con Dios? Decidí hacerlo. Cerré los ojos y, en la quietud de aquel momento, comencé a orar. No busqué palabras elegantes ni fórmulas perfectas, simplemente hablé desde lo profundo de mi ser. Al abrir los ojos, miré a mi alrededor y me di cuenta de que la belleza del mundo seguía allí, como un recordatorio constante de su presencia. Fue entonces cuando sentí una paz inquebrantable, una certeza de que aunque las circunstancias no habían cambiado, yo había sido cambiado. Dios había hablado a mi interior.
La voz de Dios puede manifestarse en los momentos más inesperados, como el canto de un pájaro al amanecer o el susurro del viento entre los árboles. Nos llama a detenernos, a escuchar, a abrir nuestro corazón a sus verdades. A veces, esa voz es un suave recordatorio de que no estamos solos. Otras veces, es un grito de amor que nos invita a avanzar, a salir de nuestra zona de confort. Cuando Dios habla, no siempre es fácil de entender, pero siempre es necesario. En mi camino, he encontrado que Dios frecuentemente utiliza a otros para hablarnos. Puede ser un amigo en un café, un versículo que alguien comparte en un grupo de oración, o incluso un sermón que resuena profundamente en nuestra alma. Te animo a que estés atento a estas señales. Cada palabra de aliento puede ser una chispa que encienda la llama de la esperanza en tu corazón. Y si sientes que este mensaje resuena contigo, considera compartirlo con alguien que lo necesite. Nunca sabemos cómo un simple gesto puede cambiar una vida. En mi propia experiencia, he aprendido que la obediencia a su voz trae consigo un sentido de propósito. Recuerdo un momento en que sentí que debía ayudar a un vecino que atravesaba una difícil situación. Al principio, dudé, me preguntaba si tenía el tiempo o las palabras adecuadas. Pero, al seguir ese impulso, descubrí que no solo cambié su día, sino que mi propio corazón se llenó de alegría. Dios nos llama a ser sus manos y pies en este mundo. Cuando escuchamos y actuamos en consecuencia, no solo somos bendecidos, sino que también somos bendición para otros. La vida cristiana es un viaje de escucha y respuesta. En cada esquina, hay oportunidades de aprender y crecer. En cada paso, hay un llamado a la acción. Cada día es una nueva página en nuestro diario espiritual. Por eso, te animo a que, al final de este día, tomes un momento para reflexionar. ¿Qué te ha dicho Dios hoy? Quizás te hable a través de un amigo, o quizás sea su palabra la que resuena en tu corazón. Y cuando encuentres esas palabras que te llenan, cuando sientas su voz como un eco en tu interior, no dudes en anotarlas. Lleva un diario espiritual, un testimonio de su obra en tu vida. Cada vez que vuelvas a leer esas páginas, recordarás la fidelidad de Dios, y tu fe se fortalecerá. A veces, lo que hoy parece confuso, mañana se convierte en claridad. Cada experiencia, cada susurro divino, se convierte en un ladder. Cuando Dios habla a tu interior, a menudo lo hace en los momentos más inesperados. Quizás estés en medio de una rutina diaria, atrapado en el vaivén del trabajo y las responsabilidades, y de repente, su voz emerge como un susurro en el viento. Es como si el mundo se detuviera un instante, y en ese silencio, encuentras claridad. La verdad es que muchas veces, somos nosotros quienes nos distraemos. La vida moderna, con su ruido constante, puede hacernos olvidar que tenemos un corazón que anhela ser escuchado, que busca la dirección del Creador. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces has sentido una inquietud en tu pecho? Esa sensación de que algo debe cambiar, de que hay una verdad esperando ser descubierta. Es en esos momentos de confusión y búsqueda donde Dios puede hablar más fuerte. Él no grita, pero su voz es firme y suave, como la brisa que acaricia la piel en un cálido atardecer. A veces, esa voz se manifiesta en una frase que escuchas de alguien, una letra de una canción que parece resonar con tus luchas, o quizás en una porción de la escritura que, de repente, cobra vida. Recuerdo un tiempo en el que me sentía perdido. Había tomado decisiones que me llevaron a un lugar de incertidumbre. Pasaba mis días luchando con un sentimiento de insatisfacción, como si estuviera intentando llenar un vacío que nunca desaparecía. Fue en una noche tranquila, sentado en mi habitación, cuando decidí abrir la Biblia por azar. Mis dedos se detuvieron en un pasaje que decía: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. En ese momento, sentí como si Dios estuviera hablando directamente a mi alma. Esa pequeña frase se convirtió en un ancla en medio de la tormenta. Dios busca conectar con nosotros en lo más profundo. No es solo un mensaje que llega al oído, es una verdad que penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser. A veces, puede que no entendamos al instante lo que Él nos está diciendo, pero si nos tomamos el tiempo para meditar y reflexionar, el entendimiento empieza a florecer. Las palabras de Dios tienen el poder de transformar el caos en orden, la duda en fe, y la desesperación en esperanza. Cuando escuchamos y nos detenemos a pensar, descubrimos que su voz es un faro que nos guía a través de la oscuridad. Hay algo profundamente poderoso en el acto de detenerse y escuchar. En nuestra vida diaria, estamos constantemente en movimiento, pero cuando hacemos una pausa, creamos un espacio para que Dios se manifieste. Es en esa quietud que nuestras almas pueden respirar. Al tomarte ese tiempo, quizás descubras que la voz que resuena dentro de ti es la respuesta que has estado buscando. El salmista nos recuerda: en la calma de tu presencia, encuentro mi paz. ¿Cuántas veces hemos dejado de lado esa paz por el simple hecho de no escuchar?
Cuando Dios habla a tu interior, no solo te ofrece respuestas, también te da propósito. Cada susurro divino es una invitación a caminar más cerca de Él, a vivir con un sentido renovado. Quizás sientes que te falta dirección, que el camino se ha vuelto difuso. Pero ten la certeza de que Él está ahí, listo para guiarte. A veces, el camino que nos parece más difícil es el que nos lleva a la mayor bendición. Lo que hoy puede parecer un desvío, mañana se revelará como parte del plan divino. Y aquí es donde entra el acto de la fe. La fe no es simplemente creer en lo que no podemos ver, es actuar en base a lo que hemos escuchado. Cuando Dios habla a tu interior, se siente como un amanecer en medio de la noche más oscura. Esa luz que se filtra a través de las rendijas de nuestro corazón trae consigo una claridad que a menudo creíamos inalcanzable. Es en esos momentos de silencio, cuando el mundo exterior se apaga y las voces de la prisa se desvanecen, que el Espíritu Santo susurra palabras de aliento y dirección. Si te detienes un instante y cierras los ojos, puedes escuchar la melodía suave de su voz, llamándote a un lugar de paz y renovación. La vida es un constante ir y venir, un frenesí que nos atrapa en sus redes. Nos sumergimos en las demandas del día a día, y olvidamos el poder transformador que tiene la escucha atenta. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si te permitieras el lujo de escuchar? Si dejaras de lado la urgencia y te sentaras, solo un momento, a recibir lo que Dios quiere decirte. Es en ese silencio, en esa entrega, que nuestros corazones pueden ser moldeados. La voz de Dios es un bálsamo que sana las heridas más profundas y alivia las cargas más pesadas. Él te invita a soltar lo que te agobia y a encontrar consuelo en su presencia. Quizá estés enfrentando una tormenta en tu vida, una situación que te deja sin aliento. Es en esos instantes de desesperación que podemos aprender a escuchar con más atención. Hay un relato en la Biblia que habla de un hombre llamado Elías, quien, después de haber enfrentado grandes desafíos, se encontró en una cueva, desalentado y temeroso. Allí, en un lugar de soledad y confusión, Dios no se manifestó en el viento fuerte ni en el fuego, sino en un susurro apacible. ¡Qué revelador es esto! A veces, la voz de Dios no llega como un trueno, más bien, llega como un suave susurro, invitándonos a acercarnos a Él. La pregunta que surge es, ¿estamos dispuestos a escuchar ese susurro? La vida nos ha enseñado a buscar respuestas en el ruido, en la multitud, pero el Señor nos recuerda que la verdadera sabiduría se encuentra en la quietud. Cuando te tomas ese tiempo para escuchar, comienzas a notar que tus pensamientos se alinean con su propósito. Cada palabra que resuena en tu interior se convierte en una brújula que te dirige hacia la verdad. La vida puede ser caótica, pero cuando Dios habla, trae orden a nuestro desorden. Es posible que te sientas perdido en medio de un laberinto de decisiones. Te invito a que busques la voz de Dios en tu interior, porque Él tiene un plan perfecto para ti. Lo que parece confuso hoy puede ser el primer paso hacia la claridad que tanto anhelas. Recuerda que cada susurro divino es un recordatorio de que no estás solo en esta travesía. Hay un propósito en cada paso que das, y Dios está comprometido a revelarlo a medida que te acercas a Él. La fe se activa en esos momentos de escucha. No es solo un acto de creer, sino de abrazar lo que has oído y vivirlo. ¿Cuántas veces hemos recibido una palabra de aliento y hemos dudado en dar ese paso hacia adelante? La invitación de Dios es clara. Confía en lo que has escuchado, aunque no puedas ver el camino completo. Cada paso de fe que tomas es un ladrillo en la construcción de tu destino. Él se deleita en guiarte, en mostrarte la belleza que reside en cada decisión tomada con su dirección. A veces, la respuesta que buscamos no llega en el momento que deseamos. Pero, querido amigo, en esos espacios de espera, cuando el silencio parece abrumador, es cuando más debemos afinar nuestros oídos y abrir nuestro corazón. La voz de Dios no siempre se manifiesta en clamor. A menudo, es un suave susurro que resuena en nuestro ser más profundo. Así como el viento acaricia las hojas de un árbol, Él nos toca en momentos de quietud y reflexión. Es en la calma donde podemos escuchar lo que realmente importa. Imagínate, en medio de la tormenta de la vida, encontrando un refugio sereno, un lugar donde el ruido se apaga y solo queda el latido de tu corazón. Allí, en ese espacio sagrado, es donde las palabras del Creador cobran vida. Te invito a que te tomes un momento para respirar profundamente, para dejar que el aire fresco renueve tu espíritu. Recuerda que Él está esperando que te acerques, que le hables, que le escuches. La intimidad con Dios transforma la incertidumbre en paz y el miedo en valentía. A menudo, nuestras expectativas pueden nublar nuestra visión. Esperamos respuestas inmediatas, señales claras, y cuando éstas no llegan, nos llenamos de ansiedad. Pero hay algo hermoso en el proceso de esperar.
En esa espera, Dios cultiva en nosotros una fe más profunda, una confianza que va más allá de lo visible. Es un tiempo de preparación, un tiempo en el que Él está forjando nuestro carácter, moldeando nuestra identidad. Porque, en realidad, la voz de Dios no solo nos da dirección, también nos transforma. Hay un relato en la Biblia que siempre me ha tocado el corazón. Cuando Elías se encontró en la cueva, buscando refugio de la tormenta que asediaba su vida, Dios no se manifestaba en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego. En cambio, fue en el suave susurro donde Elías escuchó la voz de Dios. ¡Qué enseñanza tan poderosa! A menudo buscamos a Dios en los grandes eventos, en los milagros espectaculares, y olvidamos que su presencia se siente en lo cotidiano, en los momentos más simples. Dios no necesita de grandes escenarios para comunicarse contigo. A veces, es en la risa de un niño, en el abrazo de un ser querido, o en la belleza de un amanecer, donde encontramos su voz. Por eso, te animo a que no pierdas la esperanza. Si sientes que estás en un desierto, recuerda que incluso allí, Él puede hablar a tu interior y traer vida donde hay sequedad. Es en esos momentos de soledad y desasosiego que su voz puede resonar más fuerte, guiándote hacia la luz. Es posible que te sientas como un marinero perdido en un vasto océano, sin un faro que te guíe. Pero ten presente que la voz de Dios es ese faro. Él te llama a confiar en su dirección, a dejar de lado el miedo que a veces nos paraliza. Cada paso hacia adelante, por pequeño que sea, es un acto de valentía. Y lo que hoy te parece una batalla, mañana será un testimonio de su fidelidad. Ten la certeza de que, aunque el camino parezca incierto, su mano está contigo. Permítete sentir su amor, permítete ser envuelto en su gracia. No estás solo, y nunca lo estarás. Cuando sientas que el mundo te abruma, recuerda que hay un lugar en tu interior donde Dios habla. Un lugar donde la paz sobrepasa todo entendimiento. Ahí es donde se renueva la esperanza, donde los sueños se despiertan y donde la vida cobra sentido. Así que, cuando la vida